Dios les bendiga, niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes de alabar al Señor, vamos a orar. Señor, te damos gracias por un domingo más que tú nos regalas. Gracias, Señor, por los niños que están escuchando la palabra de este día. Te pedimos, Señor, que tú pongas nuestros corazones dispuestos para escuchar tu palabra y aprender un poquito más de esto, Señor. También te pedimos que nos ayudes a alabarte con todo el corazón. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad.
como cantamos en la alabanza, en Dios podemos encontrar libertad. Y el tema de este día es Dios es libertador. En el transcurso de la clase vamos a ver cómo Dios salva a su pueblo de su ira. Comencemos. ¿Pueden ver a ese niño cargado? ¿Creen ustedes de que con esa carga en sus brazos él podría hacer algo tan fácil como correr? O tal vez podría andar en bicicleta o quizás nadar. ¿Qué pasaría si él intentara hacer eso con esa carga? ¿Creen que podría conseguirlo? No, no podría, porque esa carga le estorba para que él pueda hacerlo. Pasar toda tu vida con una carga como esta sería algo terrible. Pero ¿saben algo? Todos nosotros hemos estado cargados con algo parecido a esto o aún con algo más pesado. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Se imaginan de qué podría estar hablando? Muy bien, el pecado. ¿Saben que muchas veces nosotros hemos estado cargados o podemos seguir estando cargados de pecado? La Biblia dice en Isaías 1:4 que cargar con algo muy pesado es como cargar con el pecado toda nuestra vida. ¿Y ustedes creen que podemos ganar una recompensa por llevar el pecado siempre cargándolo? ¿Ustedes creen que podríamos ser felices? ¿Saben que la Biblia dice que el pecado, la única recompensa que tiene es la muerte? Ese es lo único que vamos a obtener por nuestro pecado. En Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué pasa si yo no quiero cargar con ese pecado toda mi vida? ¿Qué solución podría encontrar para eso? Si yo estoy cargado con una caja como el niño, la solución es bajar esa caja. Pero, ¿qué pasa si yo quiero deshacerme del pecado? ¿Será que con cubrir el pecado puedo deshacerme de él? ¿Simplemente cubriendo el pecado? ¿Será así de fácil? En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios mandaba que su pueblo sacrificara un corderito para cubrir sus pecados. ¿Ustedes creen que era divertido matar un corderito? ¿Cómo se sentirían ustedes si hicieran eso? ¿Acaso creen que era justo que un corderito muriera por los pecados del pueblo de Dios? Cada vez que el pueblo de Dios se arrepentía de sus pecados, ellos tenían que matar un corderito. ¿Y saben qué pasaba? Si ellos volvían a pecar, ellos tenían que matar otro corderito y otro corderito. ¿Por qué? Porque su pecado solo estaba siendo cubierto, no estaba siendo removido completamente. Ellos solo cubrían ese pecado con los sacrificios que ellos hacían con cada ovejita. ¿No sería grandioso que en vez de cubrir y cubrir cada pecado, que cada día se va haciendo más grande y se va acumulando cada vez más, ¿no sería mejor que de alguna manera todo ese pecado fuera removido completamente y que no hubiera nada, que quedaran limpios y sin ninguna mancha? ¿No creen que eso sería grandioso? Jesús nació y vivió para salvar y rescatar al pueblo, al cual él amaba, de sus pecados y de la ira y el castigo de Dios, y para mostrar su grandeza y el valor de su nombre. Jesús no tenía pecado, él no estaba cargando ningún pecado, así como el niño que vimos al principio. Él no estaba cargando nada, él estaba limpio, su corazón estaba puro, y él vino al mundo para tomar todos los pecados pasados, todos los pecados presentes, todos los pecados de ahora, y todos los pecados que aún no hemos cometido. Sabían que Él tomó todos esos pecados y los llevó a la cruz para poder limpiarnos de todo eso. Ahora Jesús está cargando todo el pecado de su pueblo en su cuerpo. ¿Y qué hará Dios? Dios odia el pecado y está enojado contra el pecado. Y el pecado tiene que ser castigado, y el castigo del pecado es la muerte. Pero Jesús fue voluntariamente a la cruz y cargó todo el pecado de su pueblo. Entonces Dios derramó su ira y castigó hasta la muerte a su propio Hijo. Ya que Jesús tomó el castigo que merecíamos por nuestro pecado, Dios ya no va a derramar su ira sobre nosotros, sobre cualquier persona que crea y confíe que Dios vino para salvarlo y rescatarlo. Pero ¿por qué Jesús haría eso? ¿Por qué Jesús daría su vida para poder pagar por el pecado de los demás?
¿Por qué Él se entregaría así como un corderito para poder limpiar nuestros pecados? ¿Por qué creen que Dios castigaría a su propio Hijo en lugar de a ti y a mí, quienes realmente merecemos el castigo por el pecado? En Romanos 5, 6 al 8 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios salvó y libertó a su pueblo de sus pecados. Dios nos libra del pecado, del castigo y de la ira que merecemos, porque Él nos ama y quiere que disfrutemos de Él para siempre. Así que Jesús vino a ser el gran libertador. Al liberar a su pueblo de su pecado, hizo la cosa más importante de todas. Él mostró la grandeza y el valor de Dios. Dios lo hace todo para su gloria. Dios es justo. Eso quiere decir que Él valora lo que es más valioso. Muchas veces nosotros no valoramos lo que debería ser más valioso, o sea, a Dios. Muchas veces ponemos en primer lugar nuestro pecado y eso nos hace injustos, nos hace pecadores. Y a Dios le enoja cuando nosotros le damos más valor a otras cosas que a su propio nombre. Dios está lleno de ira. Él es justo al castigar el pecado. Como lo vimos, el castigo por el pecado es la muerte. Y como todos hemos pecado, todos merecemos la muerte. Dios es paciente, Él es lento para enojarse y para castigarnos, porque Él quiere que nos arrepintamos de nuestro pecado y le demos más valor a Él que a todas las demás cosas. Dios es misericordioso. Él es bondadoso y perdonador para con nosotros, los pecadores. Él nos ama aun cuando nosotros no lo merecemos. Jesús vino al mundo para ser nuestro libertador, para que su pueblo fuera libre por medio de su sacrificio. Él es el único que puede liberar a las personas de su pecado. Imagina que alguien está atrapado en una casa que se está incendiando. En la parte de abajo un bombero está extendiendo sus brazos y te dice que saltes a sus brazos. La persona sabe que los bomberos están allí para ayudar. Él sabe que el bombero probablemente ha tenido mucha práctica salvando a las personas de incendios, pero ¿confiará en el bombero la persona que está atrapada lo suficiente como para saltar a sus brazos? ¿O buscará otra manera de escapar porque no está realmente seguro que el bombero podrá salvarlo? Confiar y creer en Jesús significa poner tu confianza solo en Él. Para finalizar con la clase de este día, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permitiste aprender un poco más de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a poner nuestra confianza en ti. Te pedimos que nos ayudes a entender que tú eres el libertador. También, Señor, te agradecemos por ese sacrificio que mandaste a tu Hijo, Señor, a hacer para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado, de los pecados pasados, de los pecados presentes y de los pecados que aún no hemos cometido. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia hacia nosotros. Gracias porque tú eres justo y gracias, Señor, porque tú nos libertaste y nos das, Señor, ese amor cada día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Lo que vamos a necesitar son 2 páginas de papel bond, una de color blanco y una del color que más te guste. Vamos a necesitar un lápiz, algodón o rococó. Vamos a necesitar una tijera, pegamento, pintura de color café o si querés un color café. Vamos a ocupar una regla y plumones de los colores que más te gusten. En esta parte de la página vamos a dibujar una ovejita. Ahora tomamos la regla y vamos a hacer la cruz. Ahora con un color negro vamos a repintar la orilla de la ovejita.
Y con un color café vamos a repintar las orillas de la cruz. Ahora con la pintura, o si ustedes quieren con un color, vamos a pintar la cruz. Ahora vamos a recortar la ovejita mientras esperamos que la cruz se seque. Ahora en la página de color que habíamos escogido vamos a pegar nuestra ovejita. Ahora vamos a poner pegamento sobre la ovejita para poder pegar el algodón o el rococó. Ahora vamos a recortar la cruz con mucho cuidado. Ahora vamos a pegar la cruz en esta página. Ahora vamos a escribir el tema de nuestra clase. Y le hacemos los ojitos a nuestra ovejita con un lapicero negro. Ahora vamos a hacer una flechita para representar lo que vimos en la clase. Antes veíamos que el pueblo de Dios tenía que sacrificar un corderito para poder cubrir el pecado que cometía. Pero ahora ya no tenemos que hacer eso, porque Jesús murió en la cruz por nosotros y nos libertó de todo pecado.